Hoy en Lengua Larga. Aquí lo vi la última vez. ¿Qué es esto? ¿Y esta hoja suelta? Pero ¿y el libro dónde está? Los nervios tenían a Leoncio completamente empapado de sudor. Sus manos temblorosas hurgaban en el pequeño estante que estaba al final del oscuro comedor. A pesar de los 10 centímetros promedio que mide una lengua humana, todos somos lenguas largas. Nos encanta el chisme, nos gusta contar historias. Y qué mejor, aquellas que hablan de comida. Donde la lengua es parte importante de la deglución, masticación y sentido del gusto. Esto es Lengua Larga, el podcast donde el chef Juan Ángel te cuenta historias de cocina, consejos y recetas. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, Lengua Largas? Bienvenidos al episodio número 174. Tenemos unos mensajes que llegaron. Lo voy a dejar al final. Sí, ese lo voy a dejar al final. Pero antes, Alejandra Varela, muchas gracias. Dice, los mejores burros que he probado son los de Panchita. Avenida 1 y General Piña. No, Avenida 1 entre General Piña y Guadalupe Victoria. No han ido por ahí ninguno de ustedes, ¿no? Burros de Panchita, Avenida 1, entre General Piña y Guadalupe Victoria. Tiene... ¡Hola! Hola, ven pues, ven. Ven para que saludes pues. Hola. Es que aquí tenemos varios público y está el Emilio. Ven pues, Emilio. Ven para que saludes aquí, para que te veas en la cámara. Ven. Ven aquí. Ven. Aquí, mira. Aquí, di. Hola. Hola. Aquí, así, mira. Hola. Hola. ¿Qué hiciste hoy? Tendremos que ir a los burros de Panchita, Avenida 1, entre General Piña y Guadalupe Victoria. Tiene una sazón riquísima, lleva algunos años ahí. Todos son con tortillas un poco más pequeñas de las grandes que acostumbramos. Tiene algunos guisos muy sabrosos. Alejandra Varela, muchas gracias por la recomendación. Y me mandan un mensaje. Pa' que se ría, chef, me pusieron, ¿no? Y lo dice, un burro es grande y grueso lleno de carne. Y el taco es más verdura y abierto. ¿Cuál te gusta? Y todavía me dice, no diga mi nombre. Depende de la ocasión. Yo lo diría. ¿Ah, sí? Diga su nombre. Y ¿sabes? Dice Gerardo, yo diría su nombre. Pero no lo puse en el guión para no estar con la tentación de decirlo. Que se antojó. No le... ¿Se te antojó el burro o el taco? El burro, muy bien, pues. Regional. Ah, muy regional, dice. Bueno, sí, cierto, sí, muy regional. Diana dice, para mí son 3 los tipos de envoltorios en tortillas. Yo dije 2, ¿sí? Burro y taco, según el tema de la semana pasada, ¿no? Pero Diana dice... Número 1, el percherón, tortilla grande y gruesa, relleno de carne a la plancha, pollo, camarón y puede ser bañado, envuelto en tocino o dorado. 2, el burro o burrito, según el tamaño de la tortilla, relleno de carne asada, carne con chile, machaca, picadillo, huevito con papas, solo dorado o con la tortilla naturalita. Y 3, el taco, que puede ser... Eso sí, del relleno que desees, con gran variedad de salsas o verduras que cada comensal le pone. Me voy a quedar con esto del burrito, porque sí, yo creo que así como dije que hay un burro que es grande, generoso, etcétera, y un taco, una tortilla que se dobla con el relleno, también hay los burritos, que son los burritos que pues se usan para llevar de lonche, los burritos que también se venden así en bolsitas, ¿no? Que vienen 2 de deshebrada y uno de frijol con una servilleta y un chile así serrano. De esos. Me acordé porque en el canal, ahí cuando trabajaba en Telemax, llegaba una señora con una hielerita, con bolsitas aplastadas, y los burritos venían aplastados. Y el chile estaba envuelto en una servilletita con sal, para que le chuparas la puntita y luego lo mojaras en la sal y le dieras una mordida. Se me hizo agua la boca. Auxi, qué chistosos. El fin de semana me pasó algo así y mi estómago se retorció del coraje. Un primo de Tijuana... ¿Sí? Le enseñé que de lonche había llevado unos burritos de mantequilla con frijoles y salsa sonora que mi madre hace deliciosos y él me dijo, no son burros, son tacos. Sí me ha pasado eso. Que no se te retuerce el estómago de coraje por eso. Nomás dile. Y si no te hace caso, déjale de hablar ya, omítelo de tu familia. Ni lo... Pero no, ya no le tomes importancias. Pero es que hay gente que dice, ay, me das un taquito. No son taquitos, son burritos. ¿Sí? Punto. Llegó una pregunta y bueno, llegan muchas preguntas como estas o comentarios como este, pero hoy dije, hoy sí la voy a leer y lo voy a leer porque
considero que uno no tiene que meterse en esas cosas, pues. O sea, lo que cocina a alguien, la mecánica que hace un mecánico, las composturas que hace un electricista, las construcciones que hace un albañil, no tiene que ver con si está circuncidado o no. Y me dice, disculpe, chef, usted la tiene circuncidada. Y dije, ¿qué tiene que ver ese comentario? Llegan muchos comentarios como este. Pero a lo que quiero llegar con la respuesta a ese comentario es que de repente estamos delimitando el contenido que genera una persona a su flacura, gordura, preferencia sexual y ahora a su circuncisión. Me imagino que a lo mejor es judía usted, ¿verdad? Que está hablando del tema, por ejemplo. Quiero pensar que es judía y quiere saber mi situación religiosa respecto a la circuncisión. Voy a pensar en eso. Pero dejemos de enfocarnos en el cómo de las personas y enfoquémonos en el qué dicen y qué contenido nos ofrecen. Independientemente de que sea circuncidado, gordo, flaco, homosexual, negro, blanco, el podcast se hace. O heterosexual. Sí, exactamente. O prieto. Así que quédese con la duda. La pregunta es... Quédese con la duda. O pregúntale a mi mamá. Punto. Bueno, no, ya no voy a decir más. Pues sí. Pues, capaz, ay, no, Renito va a dar una retajila ahí. Ahora sí, sí, no sé. Tenemos una respuesta. No suden. Tenemos una respuesta a la pregunta. La vez pasada, le preguntamos. Dice Jorge Cruz. Chef, si esta señora se aventó 50 capítulos, nosotros, es que la vez pasada le dije que una señora, una escucha, iba a decir radio escucha, pero pues sí es radio escucha porque también se transmite en radio. Nos contó que se había aventado como 50 capítulos y dice Jorge Cruz que él, su mamá Blanca y su papá Aurelio nos sentamos todo el viaje desde Cumpas hasta la Virgen de la Sierra en Sierra Vista, Arizona, incluyendo el Colón del Cruce en Agua Prieta, escuchándote de ida y vuelta. Ya te imaginarás cuántos escuchamos. Me dices si te mando la dirección para que nos hagas llegar mandiles. Es que dije, ¿no? Que si alguien había escuchado más episodios, que les iba a regalar mandiles. No creí que alguien hubiera escuchado más de 50 episodios en alguna ocasión. Ya veo que no nada más fue la escucha o la seguidora de la vez pasada, sino que también Jorge Cruz. Gracias, Jorge Cruz. Y es de Cumpas hasta la Virgen de la Sierra en Sierra Vista es como 6 horas, yo creo. Más el cruce. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora sí, si nos escuchan en Spotify, denle seguir, activen la campanita. Más abajo déjenos su calificación. Y si nos escuchan en YouTube, píquenle al botón de suscribirse, denle me gusta. Y si les gusta, compártanlo. Y ahora sí, iniciamos. ¡A picar cebolla! Lengua larga, Aquí lo vi la última vez. ¿Qué es esto? Y esta hoja suelta. Pero ¿y el libro? ¿Dónde está el libro? Los nervios tenían a Leoncio completamente empapado de sudor y sus manos temblorosas hurgaban así en el pequeño estante que estaba al final del oscuro corredor. Y dice Leoncio, esto no puede ser. Es que no puede ser. Y se encomendó a las benditas ánimas del basurero para que le devolvieran el gran libro. Y así decía en la pasta dura, con letras color bronce, el gran libro de magia. Aquella poderosa obra literaria era un manual que guardaba el secreto de las pociones, de las recetas que brindaban estados de placer a quienes la consumían. Es decir, aquel libro tenía fórmulas mágicas que hacían a las personas ponerse en un estado de placer y de felicidad como ninguna otra cosa. ¿Sí? Y además venían una serie de brebajes que habían sido investigados, coleccionados y documentados dentro de cientos de hojas de papel blanco de 20 centímetros por 5. Imagínense, era un librito, ¿sí? El gran libro de magia. Digo, el gran no era por tamaño, sino era por lo que contenía. 20 centímetros por 15. Era un abultado documento, ¿sí? Dividido en 3 partes con listones de color morados pegados a las hojas. ¿Sí? Así un colorcito morado como separador. Y las secciones era dulce lujuria, caliente y venenoso. Imagínense que había en cada una de las secciones.
Dulce lujuria, un listoncito morado. Caliente, un listoncito morado. Y venenoso, un listoncito morado. Y dice Leoncio, maldita sea, no se pudo perder. Y pasó de estar sudando y temblando a empezar a llorar. Se puso de rodillas, juntó las manos, le rezó a todo mundo. Invocó a la Santa Muerte, las benditas ánimas, a San Judas, a todo mundo. Porque en aquel libro, ¿sí?, estaba oculta una receta. Que era la parte más importante y lo que andaba buscando Leoncio, pues, ¿no? En aquel libro de 15 por 20 centímetros de pasta dura, en la pasta, ¿sí?, había, así ya ven que las pastas tienen como un forrito, ¿sí?, en el que se meten, pues, papelitos o documentos. Yo me acuerdo que en la casa, los libros que tenían, los libros que tenían ese forro, adentro tenían los recibos de nómina de mi papá. Pero no todos los recibos de nómina, nada más los de los aguinaldos. Y ahí yo no sé por qué los coleccionaba, ¿no? Como para verificar cuánto le habían pagado de aguinaldo hace tantos años, o lo veía como un logro a lo mejor. Pero yo me acuerdo que en los forros de esos libros estaban los recibos de los aguinaldos de nómina, ¿no? Bueno, en ese libro, en el gran libro de magia, no había recibos de aguinaldos. Estaba un rectángulo de papel cuché con la receta que le había dado profesión y éxito a Leoncio. El trozo de papel ese, de papel cuché, tenía pegado hacia la derecha el pedazo de un documento. Hagan de cuenta que era el papelito y tenía pegado otro papelito recortado de algún otro libro y enseguida anotaciones. Es decir, aquella pócima escrita en el papel cuché estaba conformada por un recorte de otro libro y unas anotaciones que complementaban, pues, aquel menjurje, ¿no? Y le dice la mamá, de repente llega la mamá de Leoncio. Leoncio, ¿qué estás haciendo tirado en el piso? De a tiro la friegas, le dice. Pues Leoncio, no crean que era un chamaco, ¿eh? Leoncio ya tenía sus añitos, 20, 30 años, ¿no? Mamá, le dice, es que no encuentro el gran libro. ¡Ay, chamaco, levántate de ahí! ¿Qué libro de magia ni qué la fregada? Levántate, yo lo tengo en la cocina. No me acordaba, le dijo, de la receta de chocoflán. Y te voy a decir algo, Leoncio. No seas ridículo. Cámbiale esa pasta verde que le pusiste con letras así pintadas a mano que dice Gran Libro de Magia. ¿Qué es eso? Es un libro de recetas. El Gran Libro de Magia, pues no era un libro, sí era un libro de magia, pero no de esa magia que ustedes imaginan de que se desaparecen y se engrandan y se achican y se esconden cosas. No. El Gran Libro de Magia era la colección de recetas de la mamá de Leoncio. Algunas escritas con su puño y letra, otras recortadas de revistas, periódicos y adheridas con pegamento a las hojas de un cuaderno. Aquel libro de magia era un cuadernito, ¿sí?, con resorte que había sido forrado con pasta verde, ¿sí?, le había puesto su forro y toda la cosa para hacerlo parecer lo que realmente era, un gran libro, ¿sí? Y ahí, en el forrito de ese libro, pues Leoncio había guardado la receta que le había dado el éxito a su pastelería. Esa receta era un recorte de otra parte y unas anotaciones en las que Leoncio había hecho adecuaciones a ese menjurje, ¿sí? Y el problema era que no lo encontraba. El Gran Libro de Magia, ¿sí?, sigue siendo consultado casi a diario en la casa de Leoncio, ¿sí? Y cuando se les antoja un postre, van al capítulo de Dulce Lujuria. Cuando se les antoja un plato sabroso y acogedor como un caldito, van a la sección de caliente, y los platos que matan de felicidad a todos, los más exitosos de la familia, están en el capítulo de veneno. Lengua larga somos tú y yo. Lengua larga somos todos. Lengua larga, escúchalo. Chisme, historias y cocina, la mejor combinación. Con el chef Juan Ángel, el lengua larga mayor. Lengua larga, el podcast. Quizá algunas personas que han visto los contenidos o nuestros contenidos en redes sociales, más o menos sabrán quién es Leoncio. Leoncio es mi marido y la receta es real. Los pasteles que hace Eric, mi esposo, y que los pueden encontrar en Taste, por si dicen, ay, ¿dónde puedo comprar un pastel? No necesitan comprar un pastelote grandote, pues, ¿no?
Si lo quieren comprar, pues lo pueden encontrar. Chef Eric Amaya, si lo encuentran en redes sociales. Pero los pasteles chiquitos los venden en Taste, que es un supermercado, boutique de carnes aquí en Hermosillo. Y la receta de esas masas que se producen para hacer los pasteles de la pastelería de mi esposo están en ese libro. Y es así, es un recorte de papel cuché. Y dentro de ese recorte hay otro recorte pegado de alguna receta que venía en una caja de pastel, ¿sí? O sea, una caja de Betty Crocker. Pero él hizo sus adecuaciones a un lado porque no usa Betty Crocker, ¿sí? Antes de que alguien salte, no de que, ay, usa Betty Crocker. Sí, en muchas pastelerías no está mal, no es un delito usar Betty Crocker. No es tan grave el delito como usar Nor Suiza, pues, ¿no? No es así. Pero mi esposo hizo las adecuaciones y transformó ese recorte en una receta que se hace con harina de trigo tradicional. No usa una harina preparada, él prepara la harina. Y cuando se le perdió, yo me acuerdo porque me tocó ese momento, cuando se le perdió ese libro, miren, yo dije, no, yo en este momento me voy a mi casa y que él siga ahí en la pastelería echando chines y jotas porque estaba estresadísimo porque era el único lugar donde tenía escrita la receta. Se iba a perder la magia de todo. Ya después platicamos, le dije, es que tienes que memorizarte las recetas. O sea, tienes que memorizar. Así como uno se memoriza el teléfono de la persona más cercana ante una emergencia, debes de memorizarte la receta de los panes de tus pasteles. Ahorita ya la tiene memorizada, pero todavía existe ese recorte. Me lo iba a traer, pero me dio tanto miedo a poder perderlo. No, dije, capaz se vuelve a perder como en aquella ocasión y va a ser causal de divorcio. Esos pequeños recetarios con colecciones de recetas son sin duda los libros más poderosos que hay. Esos recetarios tienen más contenido y poder que uno que hayamos comprado así. El recetario de Martha Stewart que usted compró quizá, o el recetario del Larousse, no tiene ni la mitad de valor comparado con uno que está escrito con el puño y letra de nuestras madres, tías y abuelas, y además tiene insertados y pegados recortes de latas, cajas de producto, empaques, etcétera, porque esa es una antología. Esas son las mejores recetas ya probadas por nuestra mamá o nuestra abuela que le dan placer, ¿sí?, a la familia. Así como este gran libro de magia que estaba dividido en las secciones que envenenaban de felicidad, endulzaban con esa lujuria que causan los postres y llenaban de abrazos y de apapachos con la sección de caliente, donde estaban todos los caldos. Y aunque no es un libro con pócimas que desaparecen cosas y traen de regreso a nuestros antepasados, son libros que contienen mucha magia porque solamente así se puede explicar la felicidad que causan cada una de esas recetas cuando son preparadas. A lavar los trapitos. Lengua larga. La pregunta del día, ¿tienes un libro de magia? Si tienes un libro de magia, mándanos fotos. Sí, no quiero decir que tengas un libro forrado de terciopelo, que quizá puede ser que sí esté así. Hay personas incluso que tienen engargolados, que engargolan las recetas, le ponen su pasta, enmican la pasta, o hay quienes hacen, me tocó ver en alguna ocasión, un forro bordado. ¿Tejido o bordado? Bordado es el que... ¿Y el tejido? Era tejido entonces. Sí, el bordado es como las servilletas, ¿no? Con hilaza. Y el tejido es como bizcochuelos y coricos, que ahorita vamos a entrar a ese tema. El tejido es el que está así con... ¿Cómo se llama? Estambre. Una vez vi un recetario con el forro tejido con estambre. Entonces, si ustedes tienen algún recetario como ese, que es un gran libro de magia, compártanoslo. Mándanos una foto, platíquenos cómo es, qué recetas tiene, de quién es, desde cuándo lo heredaron. Nos va a dar mucho gusto porque nuestra imaginación va a volar maravillosamente al ver y a leer cada uno de sus comentarios. Échale queso. Lengua larga. Una de las recetas, muchas de las recetas, mejor dicho, que he preparado en los videos se derivan del gran libro de magia de mi mamá, ¿sí? Que en el caso de mi mamá era un cuaderno escribe tal cual así, franja anaranjada, franja roja, las letras todavía así de la época de Chabelo, escribe, y es un cuadernito de esos alargados, ¿sí? Que son así en horizontal, con resorte de fierro, eso que te picas y te perforan el dedo de un lado a otro, ¿no? De esos resortes. Y ese libro tiene metidos así recortes de leche de clavel, de la lechera, recortes de selecciones, recetas escritas a mano. Algunas de esas recetas están escritas a mano por mi mamá
y otras por mi abuela. Cuando mi mamá le decía, doña Teresa, pásame una receta, pásame el cuadernito, y mi nana las anotaba. O cuando mi tía Martina le decía, te voy a pasar la receta de los cochitos. Esa también podía haberles compartido, pero no les voy a compartir otra. Mi tía Martina escribía con puño y letra en el recetario ese de mi mamá. De ese recetario yo siempre he preparado la receta de los coricos. ¿Qué son los coricos? Los coricos son unas galletas en forma de O, así, circulares, como una dona, pero la dona es un pan, pues. El corico es una galleta. Los coricos están hechos de maíz y los bizcochuelos están hechos de harina de trigo. Son dos versiones, las dos son idénticas, excepto que cuando uno las prueba, sí saben muy diferente. Entonces, les voy a pasar la receta de los coricos que salen del recetario o del gran libro de magia de mi mamá. Primero que nada, 1 kilo de masa de maíz. Si quieren, la pueden comprar en una tortillería que esté bien molida. Eso es necesario. Que no esté saruki grueso de la molienda, que esté bien molida, bien finita. Si no tienen una tortillería cerca, amasen 1 kilo de maseca. Bueno, amasen menos, porque con 1 kilo de harina de maíz más el agua, pues va a salir mucha más masa, ¿no? Ahí en el paquetito a un lado de la maseca, ahí dice cómo obtener 1 kilo de masa. Bueno, 1 kilo de masa de maíz, medio kilo de manteca vegetal, medio kilo de azúcar, 2 huevos, 1 cucharada de vainilla, 2 cucharadas de royal, así dice en el recetario, o polvo para hornear o espaura, y 1/4 de cucharadita de sal. La receta es muy simple. Van a cremar la manteca con el azúcar, así en un tazón, medio kilo de manteca, medio kilo de azúcar, y con la mano le van a dar vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta hasta que los granitos de azúcar se disuelvan y la manteca tenga un color aperlado, ¿sí? Ya que está todo eso revuelto, agregan los 2 huevos, las 2 cucharaditas de royal, el 1/4 de cucharadita de sal, la cucharada de vainilla y mezclan bien con la mano. Todo eso lo pueden hacer con una batidora, ¿sí? Pero la receta tradicional es con la mano. Después que ya está todo integrado, van a ver así como pues un líquido semiaguadito. Le van a incorporar la masa de maíz y van a amasar, ¿sí? La masa de maíz obviamente tiene humedad. Quizás si la compran en alguna tortillería de aquí que llegue a su casa, la masa de maíz se va a secar tantito. Si te queda muy seca la masa, échenle tantita agua cuando estén ahí amasando. La textura de la masa debe ser como de una plastilina que uno puede formar una tira, haciendo así con la mano, frotándolas entre sí, una tira larga, ¿sí? Y esas tiras las van a cortar y las van a pegar en forma de O o de círculos, un extremo contra el otro, y va a quedar unido, así como en forma de crucecita, pues, ¿no? El extremo. Y van a formar los coricos, los van a poner en una charola engrasada y los van a hornear 180 grados Celsius por los minutos necesarios para que queden doraditos, ¿sí? Deben de quedar doraditos por abajo y doraditos por arriba. Si tienen un horno que no dora por arriba, fíjense muy bien, porque van a estar esperando y no se doran, pero por abajo van a estar quemados. Entonces, es preferible que queden bien cocinados por fuera, bien cocinados por abajo, aunque por arriba no se vean doraditos, ya van a estar listos, ¿sí? Esos coricos en una taza de café es mi manera favorita de probarlos. Como quedan porositos, los meten en una taza de café rapidito, porque luego se van a desmoronar. Los sacan y se les van a deshacer en la boca, y luego un trago de café con leche, bien azucarado, ¿sí? Y es delicioso. Esa receta es del gran libro de magia de mi mamá. Y si ustedes tienen algún libro de magia, consérvenlo, defiéndanlo. Si se cambian de casa, no se lleven la sala, ni el comedor, ni la estufa, ni nada. Llévense el libro de magia. Hasta la próxima. ¿Ya te aceptaste como lengua larga? ¿No? Entonces espera el siguiente episodio. ¡Sí! ¡Bienvenido al club! Sigue al Chef Juan Ángel en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, OnlyFans. Uy, no, eso no. Busca recetas, cocina con él e interactúa. Búscalo en todas las plataformas como Chef Juan Ángel. Afila la lengua larga para el siguiente episodio. ¡Adiós!